Hola, muy buenas noches a todos. Creo que ya ahora sí estamos en Facebook. Hola, hola. Carito, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí conectada. Hoy ya puedo leer los comentarios. ¡Eh! Qué bueno, estoy muy contenta y bueno, le doy gracias a Santi que está por ahí conectado porque me estuvo apoyando todos estos martes para poder verlos, para poder leerlos y para obviamente sentir su compañía y su participación en este espacio. Así que Santi, muchas gracias por tu apoyo. Ya hoy, gracias a Dios, he podido avanzar mucho en mi proceso de recuperación y ya estoy viendo mucho mejor, así que ya puedo leer los comentarios. Y bueno, les voy dando la bienvenida también aquí en Facebook, que ya se están uniendo. Gracias a Giovanna, ¿cómo estás? Ana Belén, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar un minutito para que se acaben de conectar más personas. Y bueno, ya saben que en este espacio de los martes de Ser Voz Guía hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de las heridas del alma y hoy vamos a continuar con la cuarta herida del alma, que es la herida de traición. Y cuando queremos un poquito hablar acerca de estas heridas en los procesos terapéuticos y abordarlas, una de las formas como podemos identificar qué herida tenemos, ¿sí? Es también qué es lo que más nos duele que nos hagan, ¿sí? Y muchas personas responden que me mientan, ¿sí? Que me traicionen, que me engañen. Es una de las cosas que a muchas personas les duele mucho. Y eso está hablando precisamente de esta herida de la que vamos a hablar el día de hoy, de la cuarta herida. Nos queda la herida de humillación, que es la que vamos a ver la próxima semana. Y ya les estaremos anunciando un taller muy hermoso que he estado creando precisamente porque muchas personas me han estado escribiendo y me han estado preguntando, ok, ¿y cómo sanamos estas heridas? ¿Y cómo trabajamos en la sanación de estas heridas? Y precisamente ese taller que voy a realizar después de terminar esta serie de live, de podcast, de reflexiones sobre las heridas del alma, es un taller al que te invito para que desde ya te agendes y participes. Ya te daré toda la información en el momento correspondiente para que empieces e inicies el camino de sanación de estas heridas del alma, que son muy profundas y como lo he explicado en los otros servos guía y en los podcasts, que creo que muchos de ustedes han estado escuchando los podcasts en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Como les he explicado, en la medida en que son más profundas las heridas, más utilizamos las máscaras, ¿vale? Y cada una de las heridas desde el ego construimos unas máscaras para poder tapar el dolor de esa herida. Y la verdad es que yo misma preparando estas conferencias, preparando estos podcasts, me doy cuenta de cuánto he trabajado en mi camino personal para poder irme quitando y despojando de todas esas máscaras que también yo como ustedes y como cualquier ser humano que viene a vivir esta experiencia, pues también he experimentado esas heridas en mi vida y la conciencia y el trabajo de sanación que he hecho es precisamente para poder despojarme de todas esas máscaras que estaban ocultando el dolor y hoy poder estar viviendo más desde mi esencia, desde mi ser real. Y no te voy a decir que a veces no vuelven a aparecer y que a veces no las vuelvo a utilizar, claro que sí, porque eso nos pasa a todos los seres humanos, pero en la medida en que seamos más conscientes de esto cada día, por eso te estoy regalando a través de estas reflexiones, a través de estos podcasts, las características para que tú puedas identificarlas. Y ese es el primer paso, cuando hacemos conciencia y aceptamos, oh, yo tengo esta herida, yo me pongo estas máscaras, yo tengo estos rasgos en mi personalidad, ¿vale? Y ni bueno ni malo. Es simplemente para que lo identifiques y lo puedas transformar y lo puedas cambiar. Entonces, ese va a ser el propósito del taller que vamos a hacer al finalizar esta serie de reflexiones sobre las heridas del alma. Y bueno, pues les doy la bienvenida para que hablemos hoy sobre la herida de traición. Esa es la cuarta herida del alma y es nuestro tema del día de hoy en Ser Voz Guía. Bueno, un abrazo gigante para todos los que se están uniendo aquí en Instagram. Nati, Beatriz, hola, buenas noches. Juana, ¿cómo estás? Estela, bienvenida. Julián, Marilú, Ingrid, ¿cómo estás?
Yo soy Alquimia. Hola, hola Anita, ¿cómo estás? Y bueno, y por aquí en Facebook está Ana Belén, está Luis Giovanni. Hola Luis, ¿cómo estás? Está María Victoria Cano, ¿cómo estás María Victoria? Lele, bienvenida. Marleni, ¿cómo estás? Nora Inés, bienvenida. Marisol, Livia y Gloria Patricia. Bueno, qué gusto que estén acá. Y vamos entonces a iniciar. Siempre abrimos este espacio pidiéndole a la luz, a la divinidad que esté aquí presente y que yo pueda simplemente ser una mensajera, un canal para que sea la voz de la divinidad llevando este mensaje y que pueda ser de mucho valor para todos los que estamos aquí conectados y para todos los que están viendo este video también en nuestro canal de YouTube, porque esta semana tuvimos una noticia maravillosa. Y es que ya llegamos a 1000 suscriptores en nuestro canal en YouTube. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, porque sé que muchos de ustedes también están siguiendo nuestro canal en YouTube, hacen las meditaciones, están compartiendo muchos de los videos y la información que tenemos ahí. Así que mil y mil gracias de verdad. Entonces, bien, te voy a pedir que en estos momentos que estás ahí conectado, conectada, cierres tus ojos un momento, simplemente para que hagamos esta pausa consciente y nos dispongamos estos 45 minutos a recibir desde el corazón esta información que hoy quiero compartirles con mucho amor. Cierra tus ojos, toma una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Nuevamente, inhala por la nariz y exhala por la nariz. Para que te centres en este momento. Y te pido, amada divinidad, que te hagas presente en este espacio. Te entrego este espacio de ser voz guía y te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí conectadas, que están escuchando esta grabación, este video, porque tú conoces sus vidas y los has traído hasta aquí con un propósito esta noche. Que lo que hoy voy a compartir como instrumento tuyo, como canal tuyo, amada divinidad, pueda resonar profundamente en los corazones de cada uno de los que están aquí conectados, en mi corazón, para que esto sea una semilla que se abona en el terreno de nuestra conciencia y nos ayude a seguir creciendo y evolucionando y a cumplir con nuestro propósito en esta vida. Que todo sea para nuestro más alto bien, para el más alto bien de todo y de todos. Amén. Bien, muchas gracias y bueno, vamos a ir entonces a hablar de la herida de traición. Gracias a los que se están uniendo. María Dilma, ¿cómo estás? Guillermo, buenas noches, bienvenidos. Y por acá Juana y Marta que acaban de unirse en nuestra cuenta en Instagram. Bien, cuando hablamos de traición, como en cada una de las heridas que hasta el momento hemos abordado, hemos hablado de la herida de rechazo, entonces hemos hablado de qué es el rechazo. Hemos hablado de la herida de abandono y entonces hemos explicado también a qué se refiere el abandono, porque puede haber una leve similitud entre rechazo y abandono, pero tiene también unas diferencias y de eso hemos estado hablando. La semana pasada que hablamos acerca de la herida de injusticia, también hablamos de a qué se le considera injusticia, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar sobre qué es traición. Y es posible traicionar a alguien o sufrir una traición de diferentes maneras, ¿vale? Si nos vamos al concepto técnico de un diccionario, dice que traición es violar la fidelidad a alguien o a una causa o abandonar o denunciar a alguien, ¿vale? Si nos vamos al concepto técnico, ¿vale? Pero el término más importante que se relaciona con la traición es la fidelidad, ¿vale? Y entonces muchos de nosotros quizás en la vida hemos experimentado traición de una u otra forma. Nos hemos traicionado a nosotros mismos, hemos sido infieles con nosotros mismos o hemos experimentado la traición de una pareja o de un amigo o de una amiga, etcétera, etcétera. Eh, Ser fiel es como parte del fundamento, ¿cierto?, de lo que está relacionado con la traición. Y es que cuando somos fieles, cumplimos nuestros compromisos. Cuando somos fieles, somos nuestra palabra y cumplimos nuestros compromisos. Entonces eso significa ser leal y ser devoto. Entonces podemos confiar en una persona cuando es fiel,
cuando es una persona comprometida, cuando es una persona que cumple con su palabra. Pero cuando se pierde la confianza en alguien o en algo, entonces estamos experimentando traición, ¿vale? Y esta herida, la herida de traición, surge entre los 2 y los 4 años de edad, cuando estamos desarrollando los seres humanos nuestra energía sexual. ¿Listo? Y aparece el llamado o el tan conocido complejo de Edipo. ¿Han escuchado hablar sobre ese complejo? Ok, este complejo está muy relacionado con la herida de traición y ya te voy a decir por qué. Esta herida se vive con el progenitor del sexo opuesto, ¿vale? Entonces, hay dos heridas que se viven con el progenitor del sexo opuesto, que son la herida de abandono y la herida de traición, ¿vale? Y las heridas que se viven con el progenitor del mismo sexo son la herida de rechazo y la herida de injusticia, que ya hemos hablado de ellas, ¿vale? Entonces, el alma que desea sanar esta herida, el alma que viene a trabajar en la sanación de esta herida de traición, es atraída al progenitor con el que va a tener una fuerte conexión de amor, ¿vale? Esa es como la principal característica, por eso está muy relacionado con el complejo de Edipo. Y ya te voy a explicar, si no sabes qué es eso, ya te voy a explicar qué es el complejo de Edipo. Y entonces esta fuerte conexión amorosa con ese progenitor del sexo opuesto y esa atracción mutua, ¿cierto? Que es muy intensa, es lo que va a hacer que la persona o el niño sienta que ante ciertas actitudes de ese progenitor considere que lo está traicionando. Y ya vamos a detallar entonces a qué se refiere eso. ¿Qué es el complejo de Edipo? Quizás este es un término que fue acuñado y que fue muy estudiado y analizado por Sigmund Freud y básicamente él como padre del psicoanálisis lo que identificó es que cuando somos niños nosotros desarrollamos una etapa de enamoramiento de nuestro progenitor del sexo contrario. ¿Vale? Y esta etapa de enamoramiento se da precisamente entre los 2 y los 4 años de edad. Entonces, lo que encontramos es que en esa etapa, cuando se desarrolla la energía sexual, el niño o la niña se vuelven muy seductores, ¿cierto? Con el papá o con la mamá. Entonces una niña se vuelve muy seductora con el papá. Incluso recuerdo mucho que una amiga me contaba que su hijita de más o menos unos 2 o 3 años le decía que ella era la esposa del papá y que la mamá no podía dormir con él porque ella era la que tenía que dormir con el papá. Entonces ahí se evidencia precisamente este complejo de Edipo que está muy relacionado con la herida de traición. Y entonces a partir de esta etapa de la vida, entre los 2 y los 4 años, cuando estamos desarrollando nuestra energía sexual, nuestro impulso sexual, es que empezamos a tener esa capacidad precisamente de amar y de ser amados. Y ahí es donde empieza precisamente esta herida de traición. El paso adecuado para poder pasar por esa fase, porque pues nos pasa a todos los seres humanos, el problema con una persona que tiene la herida de traición es que no ha resuelto ese complejo de Edipo, ¿vale? Entonces, el paso adecuado para poder pasar por esa fase del complejo de Edipo implica que todo niño llegue a reconocer que el padre fue esencial para crearlo, ¿sí? El padre, y su figura es fundamental para romper la relación que se establece al nacer entre madre e hijo. Aquí específicamente estoy hablando en el caso de los niños varones, ¿vale? Y es muy importante que ese niño reconozca que su papá fue importante en su gestación y en su formación para que esté aquí en este mundo, ¿sí? Igualmente la niña. Entonces tiene que reconocer que esa mamá, ¿sí? Es muy importante y darle ese lugar a la mamá, no querer ocupar el lugar de la mamá, ¿vale? Porque eso es lo que pasa con este complejo. Aun cuando el padre no esté físicamente, la madre debe hacer sentir al niño, ¿sí? En el caso de los niños varones, que existe y que es tan importante como ella misma,
¿vale? Porque a veces cuando esta madre se vuelca completamente, ¿sí? Hacia el amor hacia ese niño siente que pues puede manipularla de una u otra forma, ¿no? Entonces es importante también para poder resolver el complejo de Edipo que esa mamá se haga ver que ella también es importante, que ella también tiene su espacio y que ella también tiene sus tiempos, ¿vale? Cuando el niño comienza a percatarse de que para concebirlo forzosamente hubo unión de dos sexos, desarrolla un interés por el sexo opuesto y así también un deseo inconsciente de tener él mismo un bebé con el progenitor del sexo opuesto. Entonces era lo que te contaba de la amiga que me cuenta de su niña que le decía, no, es que mi papá es mi esposo, ¿sí? Él es mi esposo y yo soy la que tengo que dormir con él. Una niña de 3 años era la que decía eso, ¿vale? Eh, el poder también, digamos que esto también, el poder de creación que empieza a surgir en esa etapa de la vida, cuando un niño empieza inconscientemente a sentir un deseo de tener un bebé con su progenitor del sexo contrario, se encuentra en desarrollo y explica el comportamiento en las niñas, ¿vale? Vamos a hablar ahora de las niñas, de intentar seducir al padre, ¿vale? Y empieza a hacer todo lo posible para poder ganarse el amor y la atención de ese papá, ¿vale? Y en esta etapa niños y niñas hacen todo lo posible para poder obtener ese afecto e intentan asimismo proteger muchísimo al progenitor del sexo contrario, aun cuando éste les decepcione al no prestarles la atención suficiente. Entonces todo esto que te acabo de explicar es para decirte y para mostrarte de dónde viene esta herida, ¿vale? De dónde viene esta herida. Y yo recuerdo mucho que mi mamá me contaba una historia cuando estaba más o menos de esa edad, ¿sí? Que yo atendía a mi papá, o sea, que yo era la que me levantaba, atendía a mi papá, le llevaba la chancla, le servía la comida y cuando llegaba con sus traguitos, pues yo era la que me quedaba con él y me ponía a escuchar música y me ponía a bailar con él hasta que él se cansara y se acostara a dormir. Entonces, y eso lo hacía la niña de 2 o 3 años, ¿vale? Entonces, ahí está evidenciado ese deseo. Por eso hay mujeres que incluso dicen, ay, no, yo prefiero tener un niño porque es que los niños son más apegados a la mamá, ¿sí? Porque precisamente surge de todo este comportamiento que se da en esa etapa de la vida. Y entonces, al no poder, ¿cierto? Al sentirse decepcionado o decepcionada, ese niño o esa niña, de no recibir la atención y de no recibir el amor de ese progenitor del cual siente un enamoramiento, entonces eso se considera una traición, ¿listo? Y de ahí surge esta herida, de ahí surge esta herida de traición que donde sobre todo se va a ver muy evidenciada en nuestra vida, ¿sí? En las relaciones que tengamos con el sexo opuesto. Por eso en la relación de pareja principalmente es donde más esta herida se va a evidenciar, donde más esta herida se va a sentir, donde vamos a sentir más dolor ante la traición de la pareja o cuando nos sintamos, muchas veces hay actitudes de la pareja que parecieran rechazo, pero lo vamos a recibir como una traición, ¿vale? Eh, Cuando el progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Tiene estos comportamientos, ¿cierto? Que no pone tanta atención o que no responde a las expectativas de ese niño o de esa niña, es porque ese progenitor también tiene esa herida, ¿vale? Y es muy importante que podamos establecerlo, identificarlo y comprender a nuestros padres, porque si ellos no nos dieron el amor como nosotros queríamos recibirlo, si ellos no nos dieron la atención que nosotros esperábamos, es porque ellos tampoco la recibieron de sus padres del sexo contrario, ¿vale? Y por eso se comportan de esa forma. El alma que se encarna con la finalidad de sanar la herida de traición, elige a padres que ejercen la seducción con el hijo y que por lo general se centran en sí mismos. Por eso son papás que a veces, papás o mamás, que están mucho más centrados en sus propias necesidades que en atender las necesidades de ese niño. Con este tipo de progenitor, el niño o la niña es inducido a sentir que sus padres lo necesitan y desea sobre todo que el del sexo opuesto se sienta muy bien.
e intenta por cualquier medio ser especial con él o con ella. Entonces por eso los niños se vuelven tan amorosos, tan cercanos a la mamá, y las niñas nos ponemos tan cercanas y tan amorosas al papá. Realmente el primer amor, ¿sí? El amor romántico que nosotros experimentamos en nuestra vida es con nuestro progenitor del sexo contrario. Por eso todos los problemas, todos los conflictos que tenemos a nivel de las relaciones de pareja tienen que ver precisamente en esa relación que tuvimos con nuestro progenitor del sexo contrario. El niño o la niña se siente traicionado o traicionada por el padre del sexo opuesto cada vez que éste no cumple con una promesa o cuando traiciona su confianza. Y esta traición la experimenta sobre todo en el plano amoroso, ¿sí? Entonces es lo que te estaba diciendo, es cómo se evidencia sobre todo en la relación de pareja esta herida. Y la siente también en el plano sexual. Entonces, por eso muchos episodios de infidelidad, muchos episodios de traición se dan porque la persona que traiciona está buscando a través de la sexualidad recibir, ¿cierto? Esa atención, ese amor, ese reconocimiento que quizás no recibió del progenitor del sexo opuesto. El niño vive asimismo la traición cada vez que percibe que su progenitor del mismo sexo se siente traicionado por su pareja. Entonces he escuchado mucho en los procesos terapéuticos que el papá traicionaba a la mamá, el papá le era infiel a la mamá, ¿cierto? Entonces esa niña empieza a sentir también que la está traicionando también a ella, ¿vale? O por el otro lado también puede ser que esa mamá tuvo otras parejas, tuvo otras relaciones paralelas y ese niño empieza a sentir que lo está traicionando también, ¿vale? Y siente esa traición como si la hubiera sufrido él mismo o ella misma. La niña pequeña también vive el sentimiento de traición cuando su padre, escuchen esto, las mujeres que estamos aquí conectadas, escuchemos esto porque vivimos la traición cuando nuestro padre nos hace a un lado por la llegada de un bebé varón. Y cuando, digamos, hemos sido las primeras hijas en una familia y después de nosotras, o en el momento en que llegamos, después de nosotras, llega un hijo varón y sentimos que nos desplazaron y nos quitaron la atención por ese hijo varón, ahí también se siente la traición. Como todas las heridas, ¿vale? Que hemos hablado, esta herida tiene una máscara también. Y es la máscara, es una de las máscaras más fuertes. Todas tienen sus características muy particulares, pero esta herida en particular es es la máscara del control, ¿vale? Entonces la máscara es la del controlador. Y voy a empezar a hablarte de las características que tiene la personalidad de esa máscara que se ponen las personas que tienen la herida de traición. Entonces, el tipo de control que ejerce una persona que tiene la herida de traición es que desarrolla una conducta para asegurarse de que mantendrá sus compromisos, de que es una persona confiable, que es una persona que es capaz, que es una persona que cumple con su palabra, ¿sí? Y para ser fiel y responsable, también desarrolla ese tipo de control que le permite garantizar que los demás mantengan también sus respectivos compromisos, ¿vale? Entonces, para eso se desarrolla esa máscara de control y es para garantizar que yo cumpla mis compromisos y los otros también cumplan con sus compromisos. El controlador, la persona que se pone la máscara de controlador, vamos a hablar del cuerpo, porque siempre hablamos un poco del cuerpo, de cómo son las características del cuerpo según la máscara, hablamos de la personalidad y hablamos en parte también de las enfermedades y después en el podcast yo te voy a mandar toda la información muy detallada de esta herida, ¿vale? Pero voy a anunciar algunas cosas importantes. ¿Cómo es el cuerpo de una persona controladora? ¿Sí? Y recuerden que las características que yo estoy diciendo es si esa persona solamente tuviera la herida de traición y no tuviera ninguna más. Pero como generalmente tenemos más de una herida, ¿sí? Entonces en nuestro cuerpo se empiezan a fusionar las características de las diferentes máscaras. Entonces yo puedo tener herida de abandono y herida de traición y entonces tengo características en el cuerpo
de las dos heridas. O puedo tener herida de rechazo y herida de injusticia y puedo tener una mezcla de las características. O puedo tener las cuatro y puedo tener una mezcla de las cuatro heridas en el cuerpo, en las características del cuerpo. Pero obviamente se va a evidenciar más en la forma y en la estructura del cuerpo la herida que sea más profunda. He tenido, obviamente, en procesos terapéuticos personas que por su historia de vida, digamos, si fueron personas adoptadas, son personas que tienen las cuatro heridas, ¿sí? Tienen cuatro de las cinco, por lo menos. Entonces, esas personas tienen, digamos que una condición muy especial y lo que sucede es que hay que ir a mirar es cuál es la más profunda y eso es lo que se empieza a evidenciar en el cuerpo y en la máscara, ¿cierto? En los rasgos de la personalidad desde su ego que están más marcados, ¿vale? Entonces, el controlador tiene un cuerpo que exhibe fuerza. Esa es una de las características. Muestra mucho poder, ¿sí? Es imponente, o sea, el cuerpo de una persona que tiene la herida de traición es un cuerpo imponente y parece decir o parece transmitir, yo soy el responsable, yo soy capaz, yo puedo con esto, confíen en mí. Eso es como el mensaje que está mandando el cuerpo de una persona que tiene la herida de traición y que se pone la máscara de controlador. Es posible reconocer a los hombres, ¿sí? Porque tienen hombros muy firmes, ¿sí? Y la espalda es muy ancha, ¿sí? Entonces son hombres que se ven muy grandes en esta parte de arriba y en la parte de abajo son más delgados, que tienen músculos, o sea, son fuertes, son musculosos, ¿vale? Y que tienen mucho más desarrollada la parte superior del cuerpo, ¿listo? Ahí se exhibe toda su fuerza. Eh, lo mismo pasa con las mujeres y en las mujeres lo que se ve es que cuando tienen la máscara de controladoras, tienen las caderas más anchas que la parte superior del cuerpo. Entonces son esas mujeres que tienen cuerpo en forma de pera, ¿vale? Que las caderas son muy anchas y arriba son muy, muy delgadas, ¿sí? Los glúteos y el vientre también son muy prominentes y tienen las piernas gruesas, tienen las piernas, o sea, es lo que aquí en Colombia le decimos esas mujeres piernonas, ¿sí? Y si tú me conoces a mí personalmente, te vas a dar cuenta que yo tengo varias de esas características a los que me conocen personalmente, además por la región del país en la que nací. De una u otra forma es posible también observar el fenómeno inverso. Entonces hay personas que tienen la parte de arriba mujeres que tienen la parte de arriba más ancha y la parte de abajo más delgada y hombres que también están a la inversa. Y entonces ahí lo que pasa es que puede que hayan desarrollado la herida de traición con el progenitor del mismo sexo porque estaban muy apegados al progenitor del mismo sexo. Y también es posible. Pero la gran mayoría de las personas desarrollan la herida de traición es con el progenitor del sexo opuesto, ¿vale? Las personas que portan la máscara de controladores ocupan su lugar al tiempo que su aspecto físico es muy importante para ellos. Entonces son personas que se esmeran mucho por su aspecto físico, por verse muy bien, son personas muy seductoras, entonces eso hace que se esmeren mucho por su apariencia física. Y con frecuencia, como son personas imponentes, grandes, que exhiben mucha fuerza, están como atrayendo las miradas y como diciendo, mírenme, mírenme. Eh, este tipo de gente no parece gruesa cuando se le ve por la espalda. Sin embargo, cuando se miran de frente, ¿sí? A los hombres y a las mujeres, es posible que tengan un poco el vientre abultado, porque esa es una forma también de demostrar fuerza. Y esta es una manera como ellos dicen, yo soy capaz. Cuando tienen un poquito el vientre abultado o tienen abultado, digamos, en mayor proporción, es una forma de decir yo soy capaz y de demostrar que son confiables, ¿vale? Voy a ir leyéndolos acá para ver si tienen alguna pregunta. Por acá en Instagram, si tienen alguna pregunta, por favor me pueden ir comentando, me pueden ir escribiendo y yo los voy leyendo acá, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Otra característica importante, ¿sí? Es
La mirada de una persona que tiene la máscara de controlador o la máscara de controladora en las mujeres. Su mirada es intensa y seductora. Y cuando mira a una persona tiene el don de hacerla sentir muy especial e importante. Y estas personas tienen una característica y es que pueden observar todo muy rápidamente, ¿sí? Pueden ver todo muy rápidamente y la intensidad de su mirada les ayuda a ver de golpe y en conjunto todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, es decir, como que tienen esa mirada que puede chequear en un momentico todo, y darse cuenta de todo lo que está pasando. Eso es una característica de las personas que tienen la máscara de controlador. Utiliza con frecuencia sus ojos para mantener a los demás a distancia cuando está a la defensiva o para fijar la imagen del otro y examinarlo de una manera que puede llegar a intimidarlo. De esta forma se está protegiendo para no mostrar su propia debilidad o su impotencia, ¿vale? Es posible reconocer el ámbito de una persona, o sea, es posible reconocer a una persona controladora cuando también teme ser traicionada por la parte del cuerpo que indica fuerza o poder, ¿sí? Entonces, lo que les decía de las características de si la espalda y los hombros, la parte superior es más ancha en los hombres o la cadera es más ancha en las mujeres, ahí también se está hablando de esa parte que es más prominente en donde es que teme ser traicionado, ¿sí? Y cuando las mujeres tienen estas características es porque temen mucho en la traición, sobre todo en el plano sexual, ¿vale? Eh, Cuando una persona es más extrovertida, ¿sí? Su control es mucho más aparente. Pero también pasa que hay personas que son más introvertidas, ¿sí? Y que tienen estas características en el cuerpo, pero que no son como tan extrovertidas y no es tan evidente su control, pero desde esa timidez, de una u otra forma, están exhibiendo también una forma de control, una forma de control. En cuanto al comportamiento y las actitudes de una persona que tiene la máscara de controlador, se destaca la fuerza como una característica común a todos los que tienen la herida de traición. Les es muy difícil aceptar cualquier forma de traición, ya sea de ellos mismos o de los demás, y hacen todo lo que está a su alcance por ser personas responsables, fuertes, especiales e importantes. Traicionar es tan inaceptable para estas personas que no desean admitir que también de una u otra forma lo hacen, ¿sí? Entonces, el que tiene mucho miedo a ser traicionado es porque lo hace también, ¿vale? Si es consciente de haber traicionado a alguien al no cumplir una promesa, se justifica con todo tipo de excusas. Entonces, el que tiene o la persona que tiene la máscara de controlador son los que mejores argumentos tienen y más fácil exponen excusas para no reconocer que no cumplieron con algo, ¿vale? Y pueden incluso decir mentiras para poder evitar la verdad. Cada una de nuestras heridas, es muy importante que recordemos esto, cada una de nuestras heridas está para recordarnos que si los otros nos han hecho sufrir, es porque nosotros les hemos hecho a ellos también lo mismo o no los hemos hecho a nosotros mismos. Esto es lo que pasa con las heridas del alma. Y es que no solamente es porque sufrimos porque alguien nos está haciendo o nos está rechazando o nos está abandonando o nos está traicionando o está cometiendo una injusticia o nos está humillando, sino porque eso lo hemos hecho nosotros con nosotros mismos y también lo hemos hecho con los demás, pero no lo reconocemos, ¿vale? El controlador, la persona controladora, es la que se crea mayores expectativas en quienes lo rodean, porque suele prevenir todo para poder controlarlo. Entonces son personas que buscan anticiparse a las cosas para poder tener el control. Y las personas que tienen la máscara de controladores son las que más sufren de ansiedad, porque quieren tener la certeza de qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder en el futuro. Entonces son los que más tienden a sufrir de ansiedad. Eh, el controlador tiene unas expectativas muy altas y lo que busca también es comprobar que las cosas se hagan bien
como se deben hacer, porque eso es lo que les da confianza. Es muy hábil para adivinar las expectativas de los otros y con frecuencia puede decir o responder algo en función de los deseos de otros, aunque eso no suponga realmente que tenga la intención de hacer lo que acaba de decir. O sea, lo hace más para complacer a los otros que realmente sea lo que va a hacer y finalmente termina siendo lo que él o ella quieren, porque eso es también una característica muy importante de una persona que tiene la máscara de controlador o controladora. El controlador tiene una personalidad muy fuerte, afirma lo que cree con fuerza y espera que los demás acepten lo que él piensa o lo que ella piensa. Se forma rápidamente una opinión sobre algo o sobre alguien y está convencido o convencida de tener la razón. Da su opinión de manera categórica y desea a toda costa convencer a los demás. Utiliza con frecuencia la expresión "¿me entiendes?" para asegurarse de que se ha dado a entender bien. Y cree que cuando alguien más lo entiende, significa que está de acuerdo con él, aunque a veces eso no es lo que sucede, ¿vale? Todas las máscaras tienen algo en común, ¿sí? Y es que cuando la persona la usa, cuando usamos esas máscaras, entonces no somos conscientes de hacerlo. Por eso estas reflexiones y por eso este tema que estamos trabajando, para que con cada una de las heridas, con cada una de las descripciones de las máscaras, nos vayamos dando cuenta y nos vayamos haciendo conciencia de que eso que nosotros creemos que somos, realmente no somos nosotros, es una máscara que estamos usando, es una personalidad que hemos creado para ocultar el dolor de la herida, ¿vale? El controlador, ¿sí? Es muy rápido en sus actos, comprende y desea comprender rápidamente y le resulta muy difícil tratar con las personas que se toman demasiado tiempo para explicar o narrar algo. Entonces se desesperan, ¿sí? Como que, bueno, ya, concluye, bueno, listo, di, ¿qué es? Suele interrumpir y responder incluso antes de que su interlocutor haya terminado de hablar, ¿vale? Entonces, si tú conoces personas así o tú te has dado cuenta que estás en eso, que estás teniendo esas actitudes, es porque hay una parte de ti que está utilizando esta máscara de control, ¿vale? También las personas controladoras son personas muy talentosas, actúan rápidamente, por lo que muestran poca paciencia con los demás, ¿sí? Y sobre todo con los que hacen las cosas lentas. Y debe esforzarse mucho para poder ceder, lo cual representa a menudo una oportunidad para intentar controlar a los otros, ¿vale? Ok, los voy a ir leyendo acá. Eh, en Facebook. Hola Rosario, hola Mélida, hola Clarita, bienvenidas. Y por acá en Instagram nos dice Carito, identifico que esta herida es muy evidente en mi padre y en algunos aspectos claramente en mí misma. Si mi padre, siendo yo mujer, está esta herida muy arraigada. Claro, hermosa. Porque cuando tenemos un padre controlador, cuando tenemos un padre con esas características, nosotros empezamos a desarrollar, las mujeres empezamos a desarrollar esa misma personalidad, porque ahí está, él tiene la herida de traición y nosotros también creamos esa herida de traición, porque es un padre que estuvo mucho más enfocado en sí mismo que en realmente poder cumplirte los compromisos y generar esa confianza desde esa relación de afecto y amor contigo. Eh, así es, Carito. Muy bien. Cuando las cosas no funcionan según las expectativas de una persona controladora, es fácil que se vuelva agresivo o agresiva, aunque no parezca estarlo, ya que en la realidad aparenta ser alguien muy segura o muy seguro de sí mismo y es una persona que no permite que la pisoteen. El controlador es el que tiene más altibajos en sus estados de ánimo de todas las máscaras de las heridas, porque en un minuto puede ser amor, atención y al siguiente puede entrar en cólera y en rabia por lo más mínimo. Entonces son esas personas que dicen, uy, es que a mí me da mal genio cualquier cosita y soy como un fosforito que me disparo, ¿sí?
Y de pronto en un momento pueden estar súper amorosos, súper tranquilos y súper armoniosos, ¿vale? Las personas que lo rodean a veces no saben ni siquiera a qué atenerse y los demás suelen vivir este tipo de actitud como si fuera una traición, porque son muy volubles, muy variables, son personas que se ponen así, ¿vale? El controlador debe trabajar mucho su paciencia y tolerancia, sobre todo cuando ocurren situaciones que le impiden hacer las cosas a su modo y de acuerdo a sus expectativas. Y esto sí que cuesta, sobre todo cuando tenemos esa máscara, cuando la usamos mucho y frecuentemente, soltar las expectativas y dejar que los demás sean y hagan las cosas a su forma y a su modo es una de las cosas más difíciles para soltar esta máscara cuando se tiene la máscara de controlador. El controlador tiende a adelantarse, es decir, va a intentar prever todo para mañana, porque su actividad mental es muy intensa. Entonces todo el tiempo están pensando, pero sobre todo pensando en qué va a pasar y cómo me puedo anticipar. Cuanto más profunda es la herida, más deseará tener el control y prever el porvenir, sobre todo para evitar sufrir la traición. El principal inconveniente que tiene esta actitud es que este tipo de persona quiere que todo suceda tal como lo planeó, ¿sí? Como lo hizo la planeación absoluta de eso que iba a pasar. Y sus expectativas con respecto al futuro muchas veces no se cumplen. Y entonces ahí precisamente vuelve otra vez a revivirse la herida de traición. Y esta actitud también lo que hace es que impide a las personas controladoras, a las personas que se ponen controladoras, se ponen esta máscara, a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Vale, voy a ir leyendo acá que veo una pregunta de Clarita. Lina, ¿esta herida puede generar en la edad adulta ansiedad? Sí, estaba hablando precisamente, Clara, que las personas que usan la máscara de controlador, ¿sí? que se ponen muy controladoras, son las que más tienden a sufrir de ansiedad, ¿vale? Y les da crisis de pánico y, bueno, se meten mucho en la ansiedad precisamente porque no, cuando hay mucha incertidumbre, o sea, los que más han vivido episodios de ansiedad durante este periodo de la pandemia, de todo lo que ha sucedido, porque hay un alto nivel de incertidumbre, entonces son precisamente los que tienen la máscara de controladores. Eh, ok. Sí, Luis Giovanni. Seré yo, maestro. Luis Giovanni es uno de mis pacientes que está aquí conectado y está diciendo, ¿seré yo? Y yo, ok. El controlador también tiene otra característica y es que llega temprano, ¿sí? Para garantizar tener el control sobre todo. No le gusta retrasarse, no puede soportar a las personas que lo hacen y aun cuando esto le ofrece una posibilidad o una oportunidad para controlarlas con la intención de hacerlas cambiar, se impacienta, ¿sí? Y termina haciendo un trabajo con retraso o cuando le promete a alguien un trabajo lo entrega tarde, ¿sí? Esta dificultad la vive particularmente o principalmente con las personas del sexo opuesto y con las cuales se enerva más rápidamente que con los demás. Entonces, claro, como tenemos esta herida que fue ocasionada por el progenitor del sexo opuesto, entonces tenemos menos paciencia y nos irritamos más con los del sexo opuesto. ¿Ok? Es evidente que no suele ni dar a los demás el tiempo suficiente para realizar un trabajo determinado, ni tampoco se lo da a sí mismo. Le es difícil delegar una tarea. ¡Ja! Esto es importante. Y depositar su confianza en otros, porque tiende a verificar minuciosamente que se estén realizando las cosas de acuerdo a sus expectativas. También le es muy difícil enseñar a alguien cómo hacer las cosas cuando esta persona es lenta, porque el controlador no tiene tiempo que perder. Entonces, a ver, no me haga perder el tiempo, ¿va a aprender rápido o no? ¿Le suena? ¿Se parece a alguien? Ok, cuando delega algo, será una de las tareas sencillas que no requiere tanta responsabilidad, porque no confía en que se haga bien. Es por ello que debe hacer rápido y hacer las cosas por sí mismo, porque de lo contrario se va
a encargar de estar supervisando a quienes le ayudan constantemente. Recuerdo que en el mundo corporativo tuve un jefe así y wow, por favor, era el maestro del control, era el maestro del control. Eh, Parece que tiene oídos y ojos en toda la cabeza, así, para saber qué hacen los demás y asegurarse de que lo hacen bien. Eso es lo que más busca, ¿vale? Porque lo deben hacer bien. Esa es una de las exigencias del controlador. Es más exigente con quienes lo rodean que consigo mismo y confía con mayor facilidad en las personas de su mismo sexo y supervisa y controla adicionalmente a las del sexo opuesto. Esta herida de traición se despierta cada vez que tiene enfrente de sí a alguien que no cumple con sus compromisos. Escucha esto. Esta herida de traición se despierta cada vez que tiene frente de sí mismo a una persona que no cumple con sus compromisos. El controlador se considera muy trabajador y responsable. Y responsable, ¿no? Porque sonó como irresponsable. No, trabajador y responsable. Y tiene problemas con la pereza. Entonces, según sus creencias, esto me encanta porque es que cada vez que estoy preparando esto digo, wow, esto es impresionante cómo nos ponemos estas máscaras en el día a día, ¿sí? Y nos metemos en un montón de conflictos por andar metidos en estas máscaras, ¿vale? Entonces, según sus creencias, nadie tiene derecho a ser un holgazán. Y hasta haber cumplido con todos los deberes que tiene, es que puede darse el permiso de descansar, porque si no, no es responsable, no es una persona confiable. Ver a otra persona no hacer nada, ¿sí? Sobre todo a una persona del sexo opuesto, le enerva, así, ¿no? Y la va a considerar como una persona perezosa y le va a ser muy difícil confiar en ella. Por otra parte, también se las ingenia para que todo el mundo sepa lo que hace, cómo lo hace y cuánto hace. Porque para esa persona, para la persona controladora, es fundamental que los otros vean hasta qué punto es responsable y es posible confiar en él o en ella. Detesta que no confíen en él o en ella, pues se considera tan responsable y tan talentosa y talentoso que supone que los demás deben siempre confiar en él o en ella. Sin embargo, no se percata de cuán difícil le es poder confiar en los demás, ¿vale? Entonces, el controlador tiene muchos problemas con la confianza. Y si no confías en los demás, pues es muy difícil que confíes en ti mismo, ¿vale? Entonces ahí hay un gran trabajo en las personas que tienen esta máscara de soltar el control y aprender a confiar y fluir. Para las personas que tienen la máscara de controladores, resulta muy importante su fuerza y sobre todo su valor. Son muy exigentes consigo mismos porque necesitan demostrar a los demás que son capaces. Y se arrepienten mucho, ¿sí? Sienten mucha culpa cuando abandonan un proyecto porque sienten que no tuvieron el valor para poder llevarlo hasta el fin, para poder terminarlo, para poder concluirlo. También les es muy difícil, ¿sí? Y tienen mucha dificultad para poder confiar plenamente en los demás, ¿sí? Y cuando realmente tienen confianza en una persona, para que llegue a ser incluso su confidente, es porque esa persona ha demostrado ser una persona responsable que cumple con sus compromisos, ¿vale? Ok, los voy a ir leyendo porque hoy me toca ir haciendo pausitas para poderlos ir leyendo. Aquí en Instagram, ¿hay alguna pregunta? No. Ok, y por acá en Facebook. Te felicito porque tienes muy buena agilidad para darte a entender, sabes manejar muy bien los temas que nos das. Me encanta, gracias hermosa. Bueno, me encanta es este tema y bueno, todo lo que yo les comparto de verdad es mi pasión y creo que eso es lo que vengo aquí a compartirles a ustedes porque además es parte de la conciencia de mi propio camino de crecimiento y eso es lo que yo vengo a compartirles a ustedes acá. Así que qué rico que los recibas así porque así lo estoy haciendo, hermosa. Eh,
Hay algo que también los controladores tienen y es que les gusta decir la última palabra. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que si nosotros somos de los que, bueno, ya se dijo todo y al final tenemos que agregar algo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que decir algo, porque nosotros somos los últimos que tenemos que decir algo, estamos en la máscara de controlador, estamos siendo controladores. Se ocupa mucho de los asuntos de los demás. Y como es tan rápido para ver todo lo que sucede alrededor, es muy ágil para eso, entonces se considera más fuerte que el resto de la gente y se hace cargo de todo fácilmente. Entonces cree que debe ayudar a los demás a organizar su vida, ¿sí? Y no se percata de que a veces no puede ni siquiera arreglar su propia vida. Entonces quiere controlarle la vida a los demás, pero a veces ni siquiera es capaz de controlar su propia vida o de controlarse a sí mismo o a sí misma, ¿vale? Al ocuparse de los otros, puede controlar lo que desean hacer, así como cómo y cuándo hacerlo. Cuando el controlador se hace cargo de los problemas ajenos, siente que los demás son más débiles que él o que ella. Y esta es una forma disfrazada de mostrar su propia debilidad. El controlador o la controladora es además muy sensible, pero esta sensibilidad no parece ser considerable ya que está demasiado ocupado o ocupada en demostrar su fuerza. Y cuando se ocupa tanto de los asuntos de los demás, es con la intención de no sufrir traición o para tener la certeza que los demás le van a responder a sus expectativas. Entonces, si te ves como este tipo de personas que quieren organizarle la vida a los demás, que quieren decirle a los demás lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer, ¿sí? Entonces es muy importante que valides desde dónde estás haciendo esto, cuál es tu intención, desde dónde estás partiendo, ¿vale? Porque el ego controlador se altera fácilmente cuando una persona lo reprende por lo que hace. Le disgusta sentirse observado y sobre todo por otro controlador. Entonces, donde aparezca otro controlador en la escena, problema seguro. Le resulta difícil tratar con personas autoritarias porque creen que quieren controlarlo. Y se justifica siempre, siempre tiene un buen motivo para hacer las cosas a su modo. Rara vez admite sus temores, sus miedos y prefiere no hablar de sus debilidades. El controlador comienza desde pequeño, desde pequeña, a decirse, yo puedo, déjenme que yo soy capaz, para que otros lo reconozcan, para que otros lo feliciten y sobre todo para que otros comenten cómo es de bueno, cómo es de buena, cómo hace bien estas cosas. No quiere mostrar su vulnerabilidad por temor a que alguien se aproveche y lo controle y prefiere mostrarse valiente, audaz y fuerte en la mayoría de los casos. Dice a los demás que desea escuchar, pero la verdad no lo hace y acaba por hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. El controlador no aprecia a las personas autoritarias, pero no se percata a veces del número de ocasiones, ¿sí?, en el que él mismo o ella misma está dándole órdenes a los demás o ha decidido precipitadamente por los demás, toma decisiones por los demás. Entonces no sé si te has encontrado con parejas en donde hay una dinámica, generalmente se ve mucho una dinámica de un hombre controlador y una mujer dependiente, o de un hombre dependiente y una mujer controladora. Entonces muchas veces están en un restaurante y están pidiendo algo de comer y entonces él pide por ella o ella pide por él. Y ahí está, evidenciadísimo el controlador. Cómo salta cuando quiere tomar decisiones por los demás, cuando no deja que los demás decidan por ellos mismos. Muy bien, voy a ir leyéndolos acá. Beatriz, con mucho amor, hermosa, y me alegra que este tema de las heridas del alma te esté aportando. Me acabo de dar cuenta que soy todo lo que acabo de nombrar y qué debo hacer. Bueno, ya vamos a hablar al final de eso porque vamos a hacer precisamente un taller donde quiero empezar a trabajar contigo, con todos los que quieran trabajar en la sanación de estas heridas, empezar un camino de transformación y de sanación, y en ese taller vamos a trabajar mucho en cómo ir sanando estas heridas, ¿vale? Por ahora lo que me interesa mucho es
que con todo esto que les estoy compartiendo nos demos cuenta, porque muchas veces estamos en esas máscaras, nos ponemos esas máscaras, pero no somos conscientes y creemos que eso es lo que somos. Ah, no, es que yo soy así. Ah, no, es que yo soy así y punto. No, tú no eres así. Tú te pones así y te pones una máscara para ponerte así, ¿vale? Ok. Cuando alguien intenta convencer a una persona controladora, sea una persona que se pone la máscara de controladora, de una idea nueva, es muy fácil que su reacción sea de escepticismo. Y lo más difícil para él o para ella, para un controlador o para una controladora, es que lo pillen por sorpresa, ¿sí? Sin haber tenido el tiempo para prepararse. Y al no estar preparado, el riesgo que corre es de no tener el control y por lo tanto de ser controlado. Bien, quiero también contarte que el controlador, ¿sí? Es rápido o rápida para considerar a los demás hipócritas, ¿sí? Debido a su gran desconfianza, ¿sí? Y recuerden, entre más profunda sea esta herida, más fuerte va a ser ese comportamiento. Entonces, debido a que su comportamiento puede llegar a ser manipulador en algunas ocasiones porque es hábil en justificarse, es hábil incluso en decir mentiras para poderse justificar, con frecuencia, ¿sí? Cree que lo mismo van a hacer los demás con él o con ella, ¿vale? Y entonces por eso desconfía muchísimo. Al controlador le aterroriza que le mientan. Y entonces algunas personas dicen, prefiero que me abofeteen a que me mientan. Y es porque precisamente eso que más les duele que otros hagan con ellos es lo que muchas veces ellos hacen con los demás, ¿vale? Bueno, aquí en Instagram ya se nos está agotando el tiempo, nos queda 1 minuto 25. Quiero saber si tienen alguna pregunta antes de que cerremos el live aquí en Instagram. Igual les voy a compartir el podcast, tanto en Spotify como en YouTube, que va a estar muy, muy completo con todo el detalle de esta herida y de la máscara de controlador. Y ya les estaré anunciando cuándo vamos a hacer el taller Sanando las heridas del alma, que es lo que va a seguir después de hacer esta serie de reflexiones acerca de las heridas para poderte dar herramientas que te permitan trabajar en la sanación de estas heridas, ¿vale? Entonces, gracias a todos los que se unieron en Instagram. Les mando un beso y un abrazo gigante y nos vemos el próximo martes aquí a las 8 de la noche, ¿vale? Besos y abrazos gigantes. Este fin de semana tenemos tertulia musical para el alma, así que inscríbete y va a estar el link en mi perfil si quieres participar de ese espacio de reflexión a través de la música, porque es hermoso y maravilloso. Besos y abrazos para los de Instagram. Ok, aquí en Facebook me quedo para concluir con tres características más de la persona que tiene la herida de injusticia y que usa la máscara de controlador, ¿vale? Mónica María nos dice, ¿qué espejos tan claros nos das? Es como radiografías. Totalmente hermosa. Y ese es el propósito, que hagamos conciencia y nos demos cuenta de cómo lo reflejamos en nuestra vida. Muy bien, estábamos hablando entonces que el controlador le tiene mucho miedo a que le mientan, ¿sí? Y no se percata que muchas veces también lo hacen, ¿listo? El controlador tampoco puede tolerar a las personas que hacen trampa, aunque él mismo o ella misma lo hace muchas veces, ¿vale? Al controlador le disgusta estar en una situación en la que debe dar cuentas a los demás de lo que está haciendo o de cómo está haciendo las cosas, ¿vale? Ya sea a un colega, en un empleo, en cualquier situación, le molesta mucho eso. Y la reputación de una persona controladora es muy importante. Y cuando alguien hace o dice algo que puede llegar a afectar esa buena reputación, intenta mantener, ¿sí? Esa imagen, ¿sí? De que es intachable, que es capaz, que es responsable, que es comprometida, o puede llegar a sentirse insultado y entonces entra en cólera porque eso lo vive como una traición. Cuando alguien habla mal de él o de ella, lo considera como una traición. Quiero hablar un poquito de la parte de pareja porque creo que es importante, sobre todo porque es donde más se evidencia la herida de
la herida de traición cuando estamos en pareja, ¿vale? Entonces, el mayor temor del controlador, ¿sí? Es la disociación en todas sus formas, ¿vale? ¿A qué se refiere la disociación? La separación, ¿listo? Para este tipo de personas es muy difícil separarse de su pareja, lo que ven como una disociación y representa una derrota inmensa. Si la decisión de la separación proviene de sí mismo, entonces va a temer la traición del otro y va a acusarse a sí mismo de traidor. Si proviene del otro la decisión, entonces se acusará a sí mismo de haber sido traicionado. La separación lo que le recuerda es que no tuvo control sobre la relación. Y parece que los controladores son los que más se separan y viven rupturas, aunque es a lo que más le tienen miedo, es lo que más ocasiona. Si temen comprometerse es porque tienen miedo a la separación. Esta es una de las características también, y es que a los controladores en pareja les cuesta mucho comprometerse, les cuesta mucho entregarse, ¿sí? Y por eso es que tienden a buscar relaciones paralelas porque no quieren estar en un solo lugar comprometidos, ¿vale? Ese temor les induce a que precisamente tengan esas relaciones en paralelo, y es una buena forma de percatarse de que ellos mismos son quienes no desean comprometerse. ¿Listo? Tengo un amigo muy cercano que le ha costado mucho, mucho, mucho hacer pareja precisamente por esto, porque tiene una herida de traición muy grande, muy profunda y no se compromete. Entonces, y le llegan mujeres que están buscando compromiso, serio, y él sale disparado cada vez que siente que lo quieren amarrar, que lo quieren controlar, ¿ok? Bueno, y finalmente quiero decirte que para cerrar este live, y pues obviamente ya después te voy a compartir la información completa en los podcasts, es que antes de haber creado la herida de traición, se ha creado la herida de abandono, ¿listo? Y lo que pasa con los niños cuando somos niños y se crean estas heridas es que desde muy pequeños no queremos aceptar que tenemos esa herida de abandono, y entonces podemos llegar a ser muy dependientes de los demás. Entonces empezamos a desarrollar una fuerza que nos lleva a ocultar esa herida de abandono, y en ese momento entonces comienza a crearse la máscara del controlador. Porque una persona que se vea en esta situación va a decir, hay personas que se quedan solo con la máscara del dependiente y se vuelven muy dependientes, muy complacientes, pero el que no quiera depender de los demás y quiera ser muy independiente, entonces pasa como a esa otra máscara que es la máscara del control, ¿vale? Y esto se puede ver mucho en las personas que tienen todo el físico de una persona que tiene la máscara de control, pero que tiene características de la herida de abandono, ¿sí? Entonces, podemos tener esas heridas, o sea, una está detrás de la otra. Lo mismo pasa con la herida de injusticia. Detrás de la herida de injusticia se ha creado previamente la herida de rechazo, ¿vale? Ok, bueno, hay mucho más para compartir acerca de esta herida de traición, pero creo que he enunciado lo más importante, y es que desde la máscara de controlador queremos tener el control de todo, queremos anticiparnos a todo, queremos demostrar que somos demasiado responsables, demasiado capaces, ¿cierto? Y a veces no nos damos cuenta de que queremos controlarle la vida a todo el mundo, pero no somos capaces de controlar nuestra propia vida, ¿vale? Eso sucede cuando estamos en esa máscara de control. Y en las relaciones de pareja es donde más se evidencia, porque queremos controlarle la vida a la pareja, ¿sí? Pero no queremos que esa pareja se meta en nuestra vida, y nos cuesta asumir compromisos de exclusividad. Por eso entonces se tiende a la infidelidad o a recibir traición una y otra vez, porque esa también es otra de las características cuando hay herida de traición, ¿vale? Ok, voy a mirar si hay más comentarios. Bueno, no, con mucho gusto. Lupita, gracias por estar aquí. Paula, mucho gusto, gracias por estar aquí, hermosa.
Si no hay más preguntas ni más comentarios, entonces pues muchas gracias por haberse conectado a nuestro live del día de hoy, a nuestro Ser Voz Guía del día de hoy. Les estaremos compartiendo esta semana el podcast de esta herida y les recuerdo que este sábado a las 3 de la tarde tenemos nuestra tertulia musical para el alma, este sábado 29 de agosto. Yo les estaré compartiendo la invitación a través de las redes sociales. Ya todos los que están en nuestra lista de difusión en WhatsApp, a través de correo electrónico van a recibir la invitación, pero los que ya han estado, pues por favor inviten más personas para que vengan a nuestra tertulia musical para el alma. Y también les recuerdo que esta semana estamos con una promoción especial y es nuestro curso de Viviendo en Abundancia. Algunos de ustedes ya lo han hecho, han vivido ese proceso y estamos precisamente dando con un precio especial este curso a todos los que aporten 98,000 pesos colombianos o $30 a la campaña de Transformando Vidas con Música. La campaña se termina el 1 de septiembre y pues todavía estamos ahí logrando que cumplamos con la meta que nos propusimos. Entonces por eso estamos dando este curso especialmente, que es un curso donde durante 22 días te voy a acompañar para que aprendas cómo crear más abundancia en tu vida. Entonces, todos los que quieran participar en Viviendo en Abundancia, les vamos a dejar un formato aquí en Facebook, en Instagram, para que se puedan inscribir y para que puedan hacer el aporte a la campaña de Transformando Vidas, y con eso van a tener el acceso completo a todo el curso, que es 100% virtual. Van a tener 2 clases en vivo conmigo o 2 sesiones de preguntas y respuestas, pero todo el material va a ser virtual. Son 22 audios, son 10 meditaciones, es un ebook donde van a tener una guía con los ejercicios también por escrito y esas 2 sesiones en vivo de preguntas y respuestas. Así que, bueno, aquí los espero para que hagamos este camino hermoso de conexión y de crear y manifestar más abundancia en nuestra vida, ¿vale? Muchas gracias. Feliz noche para todos y les mando un abrazo gigante. Bendiciones.